Nuestro colaborador Nick Farrell, reconocido escritor ocultista de nacionalidad británica, autor de múltiples libros de ocultismo, con amplia formación en escuelas esotéricas, conocido en América Latina por su primer libro Cómo preparar talismanes, en el que nos enseñó cómo crearlos y consagrarlos de acuerdo a los métodos de la tradición mistérica occidental, fue quien redactó este artículo, resumen de una conferencia dictada en España en el año 2017, que ahora les entregamos a ustedes por el canal del Boticario Mágico, en el formato de audio artículo. Magia del siglo XXI. Por Nick Farrell. El siguiente es el discurso que escribí para el 18º Foro ACCE, en Nerja, España, en 2017. De hecho, retoqué considerablemente la charla sobre la marcha para adaptarme a la audiencia. Pasé del tiempo y solo estaba a la mitad de lo que sigue. Aún así fue un gran momento, y mi primera vez en España. Los magos que viven en el siglo XXI, viven en una época de transformación en la que las estructuras sobre las que se construye la magia están cambiando. La magia ha surgido de un letargo efectivo de 2000 años en el que los practicantes vivían con miedo de que sus vecinos los denunciaran a las autoridades. Hubo un florecimiento a fines del siglo XIX con los sabores de Golden Dawn, Aleister Crowley, y Diane Fortune. Esto casi se extinguió después de la Segunda Guerra Mundial hasta fines de la década de 1960, cuando resucitó nuevamente en la década de 1980. Pero la magia de estas circunstancias actuales podría no permanecer y, de hecho, el movimiento podría volverse subterráneo nuevamente. Cualquier renacimiento actual que pueda haber está condenado al fracaso a menos que haya algunos cambios importantes en la forma en que los magos se ven a sí mismos y a la sociedad que los rodea. La revolución mágica del siglo XX fracasó por varias razones clave. Estaba sobrecargado con el bagaje de las edades oscuras cristianas, incluidas las estructuras masónicas y teosóficas, se diluyó bajo la influencia del nuevo pensamiento o del movimiento Nueva Era, y se secularizó demasiado bajo el caos y los modelos mágicos psicológicos. El resultado es un sistema jerárquico casi institucionalizado, que recicla los mantras de la Nueva Era, sobre la autotransformación de la psique y otras cosas que alguna vez fueron un componente de la magia pero no el evento principal. Se ha vuelto ligero, esponjoso y salpicado de imágenes de unicornios de cristal y arcoíris con practicantes que insisten en renombrarse a sí mismos como Rob Wimbracer, Melissa Wolf Spirit. Muchos magos son ahora aquellos que han leído algunos libros y pueden hacer un par de rituales al año mientras afirman que están trabajando en sus personalidades para abordar la neurosis real o percibida. Cuando comparas esta imagen del mago moderno con aquellos que siguieron la corriente hermética desde los albores de los tiempos, ves aquí nuestro problema. Históricamente, los magos no eran agradables. A menudo eran de mal genio, distantes a veces, que no jugaban bien con los demás. Seguro que pudieron haber superado algunos de sus problemas para poder funcionar en el mundo real, pero los verdaderos adeptos que he conocido no eran del tipo sacarina que pretendía ser Jesús o Buda. Un adepto mágico es una persona que es más ellos mismos. Para hacerlo más simple, no elegí encarnarme en esta forma de existencia para ser Jesús o Buda. Alguien más ya ha hecho ese trabajo. Mi único propósito es ser Nick Farrell y tengo que hacerlo lo mejor que pueda. La vida es una historia y tú eres el héroe. No puedes robar el personaje de otra persona en esta historia, debes ser tú, de lo contrario tu historia fracasará. Los héroes no pueden decir de repente, no quiero matar a este dragón, creo que en vez de eso haré origami. Igualmente, las historias están llenas de los peligros de salirse del camino. Por tanto, un mago es aquel que dice que este es mi camino, yo soy el que soy y de ahí comienza la historia. Si fallo en algo en mi vida, eso es parte de la historia que he desarrollado. Esto es lo opuesto al mito de culpabilización de la víctima de superación personal de la nueva era que dice que todas las cosas son causadas por malos pensamientos. Mientras que la nueva era podría decir me pasa una mierda porque yo la causé, un mago dice ha pasado una mierda, tengo que cambiarla. Estas dos actitudes conducen a diferentes enfoques de la vida. Un New Ager diría esa persona es pobre debido a las malas decisiones en su vida, necesita visualizar y pensar de manera más positiva.
El mago dice: esta persona está en una parte difícil de su historia, ¿qué puedo hacer para ayudar? Pero uno de los problemas que tenemos con la magia del siglo XXI es que es un sistema de pensamiento que no ha sido definido. Si le pregunta a un mago moderno qué es la magia, citará con confianza a Crowley, que la magia es la ciencia y el arte de hacer que el cambio ocurra de conformidad con la voluntad, o de Ian Fortune, que la magia es el arte y la ciencia de cambiar la conciencia a voluntad. Estas definiciones tienen algo en común. No definen la magia en absoluto. La magia hace que el cambio se produzca de conformidad con la voluntad, pero también lo hace pulsar un interruptor de luz. Nadie construye un ritual para hacer una taza de café, se toma agua, se llena la cafetera y se pone café. Si es mi voluntad tomar café, no necesito magia. La definición de Dion Fortune se basa en gran medida en la psicología e implica que la magia requiere cambios de conciencia, pero la realidad es que no. Algunas técnicas mágicas implican cambiar la conciencia, pero no todo implica ir a los planos internos o entrar en un estado de relajación. Probémoslo haciendo todos un ritual mágico realmente básico para obtener algo que realmente queremos, algo simple. Antes de comenzar, la clave de este experimento es el nombre divino Iao, Iota, Alfa y Omega. Como nombre, está asociado con Cristo en el libro del Apocalipsis diciendo que soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Pero el nombre es mucho más antiguo que eso. Primero fue el intento griego de decir fonéticamente el nombre hebreo de Dios, Tetragramatron, Yod, G, Bab, G. Antes de eso, aunque era un nombre divino de Júpiter y se pronunciaba en los misterios griegos. En los papiros mágicos griegos es uno de los nombres de poder para la luz divina. En la tradición de la Golden Dawn, es el nombre que hace descender la luz divina y une a Dios con la materia. Por lo que es muy poderoso. Así que primero intentemos vibrarlo porque es una parte clave de este pequeño ritual que vamos a hacer. La audiencia vibra Iao. Así que pensemos en algo pequeño que podríamos querer, podría ser que nos gustaría un poco más de dinero en efectivo, amor o algo en realidad. Para los propósitos de este experimento, no importa. Solo algo que quieras. Ahora piensa en una imagen de esa cosa. Si es dinero, como la mayoría de ustedes está pensando ahora, véalo como una simple moneda de oro. Si es amor general, vea un símbolo de San Valentín. Si es alguien específico, vea una imagen de ustedes besándose. Ya tiene la idea general. Ahora visualice ese símbolo elevándose en el aire hasta que esté a medio camino entre usted y el techo. Ahora mire hacia el techo e imagine una esfera de luz blanca. Esto representa todo lo que esperas de Dios, en abstracto. Ahora vibre el nombre Iao 3 veces en la esfera blanca. Ahora quiero que vibres la letra I y veas una luz blanca descender del techo. Golpea la imagen de lo que quieres. Mira a la luz blanca golpear esa imagen y cobra vida. Ahora vibra la letra A. Ahora vea la imagen y el blanco, luego baje y conéctese a su aura y vibre O. El tiempo dirá si consigues lo que deseas y a nosotros nos gustaría saber de ti. Después de todo, acabamos de tener un teatro lleno de gente haciendo un experimento mágico y sería bueno saber qué pasó. Entonces, ¿qué aprendiste de ese ritual? En primer lugar, no cambiaste de conciencia, te conectaste con algo para que algo sucediera. En realidad, no cambió nada, al menos no de inmediato. No había voluntad divina. Estaba obedeciendo su voluntad personal para obtener algo que deseaba y estaba negociando efectivamente con lo divino para obtenerlo. Así que nos acercamos más a comprender qué es la magia cuando empezamos a pensar en ella como un dios. De hecho, los antiguos egipcios personificaron la magia y la llamaron Heka. Fue representado como un hombre con los brazos en forma de una vieja antena de televisión predigital. Si eres monoteísta, puedes verlo como un dios en acción. De cualquier manera, la magia es la energía bruta de Dios en acción que el mago está tratando de dirigir de la manera que él o ella quiere. Si retrocede en el tiempo hasta los primeros magos, que probablemente eran chamanes, la parte central de lo que estaban haciendo era trabajar con espíritus y dioses. Y aquí llegamos al tema central del siglo XXI. La mayoría de los ocultistas se sienten muy incómodos cuando comienzas a hablar de Dios.
la mayor parte de esto se debe a una mala experiencia en su crianza. Algunos mezclan y combinan cosas que les gustan de una religión mientras rechazan la mayoría de sus partes clave. Otros adoptan todas las actitudes y la moral del cristianismo, pero lo proyectan en una nueva diosa o dios. Pero la gran mayoría, como muchos en el siglo XXI, se ven a sí mismos como espirituales en lugar de identificarse con una religión específica. Como alguien que se alejó del cristianismo en mi adolescencia, realmente lo entiendo, pero si la magia es una interacción con Heka, entonces es algo que debemos superar. Podría ayudar si averiguamos qué es un dios. Personalmente, veo a Dios como un campo infinito abstracto de energía inteligente que crea un universo dentro de sí como parte de su proceso de intentar comprenderse a sí mismo. Debido a que la humanidad es consciente, es vagamente consciente de su naturaleza divina. Así que tiene algunas de las mismas características de ese campo de energía divino inteligente y consciente. Antes, visualizábamos a Dios como una bola de luz blanca que era totalmente abstracta. Los seres humanos han intentado comprender esa bola de luz inestable a lo largo de su evolución. El infinito es demasiado grande. Entonces, lo que hicieron fue dividirlo en diferentes funciones y darle a cada uno una máscara. Debido a que tenemos algunas de esas cualidades creativas divinas en nosotros mismos, esas máscaras se volvieron reales. Los humanos antiguos aterrorizados por una tormenta eléctrica convirtieron ese aspecto de Dios en Zeus, o Júpiter, o Yog-Babja y comenzaron a construir mitos e historias sobre esos dioses para explicar esos poderes. Los sacerdotes parecían regular la adoración de estos dioses. Sin embargo, un mago tiene una visión diferente de los dioses que no es lo mismo que la religión. El mago sabe que son máscaras. Sabe que son pequeños y poderosos, y pueden activarse mediante la adoración, pero no los adoran. El escritor de fantasía Terry Pratchett lo expresó bien cuando dijo, la mayoría de las brujas no creen en dioses. Saben que los dioses existen, por supuesto. Incluso se ocupan de ellos de vez en cuando. Pero no creen en ellos. Los conocen demasiado bien. Sería como creer en el cartero. A eso, agregaría que el mago respeta a los dioses y a menudo siente asombro de ellos, pero el papel de la relación es diferente. El mago trabaja con los dioses. Podemos ver eso en la diferencia entre una invocación mágica y una oración. En la superficie, son similares. Ambas tienden a comenzar declarando cuán grande y poderoso es Dios. Para el seguidor, tales declaraciones son simple devoción. Para citar a Monty Python: oh Señor, oh, eres tan grande. Tan absolutamente enorme. Dios, todos estamos realmente impresionados aquí, te lo puedo decir. Perdónanos, oh Señor, por este espantoso lambisqueo y halagos descarados. Pero eres tan fuerte y, bueno, tan súper. Fantástico. Amén. Pero para un mago, las declaraciones se están alineando con esos aspectos de poder de la máscara que espera mover en el ritual. Además, está tomando esos títulos divinos y tejiéndolos en la forma de un dios a su alrededor. Entonces, si tomas al sacerdote en el rito de la Eucaristía católica romana, él tomará la hostia y le pedirá a Dios que los convierta en la sangre y el cuerpo de Jesús. Compare eso con la Eucaristía mágica de la aurora dorada, donde el sacerdote asume la forma divina de Osiris y lo hace él mismo. Soy Osiris o Nofris, quien se encuentra perfecto ante los dioses. Yo he dicho, estos son los elementos de mi cuerpo perfeccionados a través del sufrimiento, glorificados mediante la prueba. El olor de la rosa moribunda es como el suspiro reprimido de mi sufrimiento. Y la roja llama del fuego como la energía de mi impávida voluntad. Y la copa de vino es el derramamiento de la sangre de mi corazón, sacrificada para la regeneración, para una nueva vida. Y el pan y la sal son como los cimientos de mi cuerpo, que destruyo para que sean renovados. En un ritual mágico, el mago toma la forma de un dios para hacer el trabajo. Así que hoy vamos a ver cómo se siente. Les voy a dar una técnica que es la etapa 1 en el funcionamiento de la forma de divina. Entonces,
Lo que quiero que hagas es cerrar los ojos y relajarte. Solo escucha el sonido de mi voz y concéntrate en tu respiración. Ahora visualice una pequeña estatua de un dios, un santo o un ángel con el que esté familiarizado. Míralo como de unos 30 centímetros. En tu mente, llévalo al centro o chakra de la ingle. Ahora imagina tu propia luz divina personal, que es una esfera blanca sobre tu cabeza. Esta es tu porción de Dios que llevas contigo. Imagina que una línea de luz de esa fuente divina envía una línea de luz de oro blanco por tu espalda y se conecta a la estatua. Di en silencio el nombre del Dios que has visualizado. Observa cómo la estatua comienza a respirar y cobrar vida. Con cada inhalación, quiero que veas cómo la energía baja por esa línea de luz hacia la estatua y que se haga más grande. Y más grande. Hasta que haya crecido hasta justo debajo de tus ojos. Los ojos de la estatua están cerrados. Con tu mente, busca la forma de Dios dentro de ti conectándote con esa antigua fuerza divina. Ahora permite que tu conciencia entre en la estatua para que te conviertas en Dios. Cuando digo ahora quiero que abras los ojos y veas el mundo como lo ve el Dios. Ahora. Eres el Dios que mira a través de los ojos de un humano. Ahora vuelve a cerrar los ojos. Da gracias al Dios por participar y retírate de la estatua. Ve la luz blanca retirarse de la estatua y vela comenzar a encogerse. Y encogerse. Hasta que se convierta en un puntito. Ahora abre tus ojos como humano de nuevo. El uso práctico de este experimento es asumir la fuerza divina del Dios en un ritual. De modo que cuando el mago quiere que algo suceda no es él quien lo está pidiendo, sino el mismo Dios. Si lo piensas bien, soy demasiado pequeño en la escala del universo para hacer que suceda algo fuera de mi propia esfera de control. Pero como Dios tengo el poder de negociar con otros dioses o seres. A lo largo de los papiros egipcios hallamos que esta técnica es usada constantemente. El mago dice, no soy yo quien hace esto, sino el Dios que hace esto. No es Nick Farrell quien te ordena cambiar la órbita del Sol, pero es el Dios del Sol, quien ordena esto. Ahora, una cosa de la que te habrás dado cuenta de tu pequeño experimento es que, si bien es posible que hayas sentido el poder del ser que invocabas en tu aura, no había nada ahí que pudiera llamarse adoración de manera remota. De hecho, el sacerdote de cualquier religión diría que lo que acababa de hacer era una herejía. Se supone que no debes usar al Dios, se supone que debes adorarlo con reverencia a distancia y, si tienes mucha suerte, que Dios no te golpee o te dé una bendición. Usando esa técnica que les acabo de dar, el mago puede estar en el espacio sagrado como Dios y renegociar la creación. Un mago trabaja con los dioses, a veces usando a un dios para dar órdenes a otro. Tienes una paradoja, el mago reconoce a los dioses y su poder y, al mismo tiempo, los dirige de la misma manera que alguien podría mover una luz de escenario sobre un actor. Es más, cuando un mago usa estas fuerzas divinas, no le importa cuál es la religión correcta. En lugar de adoptar el enfoque de Richard Dawkins diciendo que todas las religiones están equivocadas y que Dios no existe, el mago dice que todas las religiones son en cierta medida verdaderas y que todos los dioses existen. Otra importante herramienta mágica moderna que ha sido redescubierta y refinada bajo la influencia de la psicología moderna es el trabajo de sendero. El trabajo de sendero, que es en general el uso mágico de la imaginación, ha existido desde el período chamánico. Cuando miramos algunas de las descripciones de eventos mágicos, muy a menudo estamos viendo un trabajo de sendero que ha sido adaptado para un ritual. Por ejemplo, en los papiros egipcios hay un proceso para obtener un asistente divino. Parte del ritual implica que usted se siente en su techo hasta que un halcón entrega una piedra especial en la que talle una imagen sagrada. Después de haberlo probado en ambos sentidos, puedo decirles que las posibilidades de que aparezca un halcón en cualquier lugar y mucho menos con una roca que pueda ser tallada son remotas. Pero, si invocas ahora o se imaginas a un halcón bajando del sol y bendiciendo una roca que has encontrado, que es convenientemente plana y fácil de tallar, obtienes el mismo efecto mágico sin pasar el resto de tu vida sentado en el techo para que aparezca un halcón. Los viajes mágicos al inframundo que se describen en el mito son claramente senderos.
Homero escribió una descripción muy vívida de un rito mágico del inframundo en el que Ulises viaja a un lugar mágico específico, realiza un ritual y luego se reúne con los muertos. El trabajo de sendero puede ser una bolsa mixta. Algunos de ellos no son más que sueños despiertos apenas controlados, pero otros hablan verdades sobre nosotros mismos que son más poderosas y directas que cualquier oráculo o sueño. Otros nos permiten interactuar con los poderes divinos. Pero la magia tradicionalmente tenía un problema. Si bien sabía que algunos caminos eran reales y verdaderos, no había forma de separar las ovejas de las cabras. Por ejemplo, si un mago del siglo XIX soñara con ser atacado por un perro negro mientras defendía a una niña pequeña, ya que el perro negro era un símbolo de la estrella perro y la niña pequeña representaría a Virgo. La psicología preguntaría, ¿quién es el soñador y qué entienden por esos símbolos? Mientras que el enfoque simbólico proporcionaría una respuesta muy interesante y esotérica, el modelo psicológico daría una respuesta más práctica. Como escribí en mi libro Magical Pathworking, Trabajo de Sendero Mágico, el trabajo de sendero se ha vuelto más flexible gracias en parte al trabajo realizado en la década de 1970 por investigadores psicológicos. Al aplicar parcialmente el modelo psicológico al trabajo de sendero, podemos ver que algo de lo que imaginamos está impulsado por los deseos, y los deseos del yo inferior. A veces, esto puede ser útil, especialmente cuando estamos tratando de comprender nuestros deseos subconscientes, pero mágicamente son menos interesantes. El modelo psicológico comenzó a tener un impacto en la magia en la década de 1930. Tuvo campeones como Dion Fortune, Paul Case, e Israel Regardie. Para ellos, y para los magos modernos, les proporcionó una explicación de los procesos ocultos de la mente. Fue especialmente bueno para identificar aquellos procesos que se interponían en el camino de una vida exitosa y de logros mágicos. Si estuviéramos haciendo un ritual y algo sucede, es vital descartar cualquier peculiaridad psicológica que influya en el funcionamiento. Los seres divinos rara vez dicen lo que queremos escuchar, así que si de repente comienzan a decirte que eres el nuevo Mesías y que vas a ser el profeta de un nuevo eón, y la gente durante generaciones te estará mirando como la forma de mostrar de una nueva religión, entonces sabes que es tu ego el que habla. Del mismo modo, si tienes visiones repentinas de una vida pasada en la que eras un alto lama tibetano o sumo sacerdote de la Atlántida y ahora eres un alcohólico triste que no puede conseguir pareja y estás haciendo el mismo tipo de magia que hiciste hace 30 años, entonces estás deseando desesperadamente ser superior, así que lo estás proyectando hacia un momento imaginario en el que podrías haberlo sido. Ahora podemos definir dos tipos diferentes de trabajo de sendero. El primero es subjetivo. Funciona dentro del reino interior de una persona y le dice al mago todo sobre sí mismo, sus complejos y deseos. Por ejemplo, no fue posible identificar que algunas experiencias esotéricas podrían estar cumpliendo deseos importantes, reprimidos e inconscientes en lugar de ser una experiencia espiritual objetiva. Como señaló W. Butler, un psicólogo moderno, vería algunas de las experiencias de los santos cristianos como complejos neuróticos a menudo basados en la represión sexual. El abordaje psicológico también brindó una excelente explicación de los procesos que sufre un alumno durante el inicio de su formación. Los profesores que comprendan algo con lo que están lidiando sus estudiantes podrían ayudarlos a superar problemas psicológicos que de otro modo podrían haber sido identificados erróneamente como mágicos. Los métodos mágicos podrían aplicarse a estos procesos psicológicos, como los que describí en mi libro Magical Imagination, Imaginación Mágica. Pero a medida que los psicólogos comenzaron a entrar en la arena mágica y a definir o descartar todas las experiencias mágicas en términos psicológicos, comenzaron a deshacer las partes importantes de la magia. Espíritus mágicos, contactos, dioses de repente se convirtieron en complejos. El complejo y problemático trabajo de mediación con entidades divinas fue efectivamente descartado como una forma elaborada de hablar contigo mismo. Casi 50 años después del evento, Regardie descartó la canalización de los jefes secretos de Golden Dawn en la bóveda de Bristol como una masturbación subconsciente sin sentido, incluso si dijeron correctamente que era su misión sembrar la corriente Golden Dawn en los Estados Unidos.
pero descartar todas las experiencias ocultas como subjetivas y, por tanto, abiertas a la interpretación psicológica, es peligroso. Si está todo en tu cabeza, las experiencias esotéricas se reducen a un horror nihilista donde la percepción lo es todo y no hay nada más que lo que experimentas en tu propia mente. No es sorprendente entonces que en lugar de templar el ego, el ocultista de mentalidad psicológica se haya convertido en un caso perdido de narcisismo. Estas patologías de la psicología intentan situar el estudio en el ámbito espiritual al que no pertenece. Si bien es útil para mapear los aspectos inferiores de Yesod, ha comenzado a comentar sobre Tifaret y más allá. Ha cruzado la línea de ser útil y se ha convertido en algo que debe desanimarse. Si los ocultistas no creen en una experiencia oculta subjetiva, donde hay espíritus, ángeles y dioses, entonces ciertamente no la tendrán. Ahora veamos el papel del entrenamiento ocultista en el siglo XXI. Orden oculta en el siglo XXI, que sin duda ha superado su fecha de caducidad. Muchas órdenes ocultas se basaron en un libro alemán llamado Krata-Ropia, que organizó cuidadosamente los grados de los misterios egipcios para que los siguieran diferentes grupos. Mostró la transformación que un estudiante mágico tuvo que sufrir como parte de su camino mágico. Publiqué una traducción porque era importante comprender algunos de los procesos espirituales que se encuentran en la Golden Dawn, que lo utilizó como documento de antecedentes. El único problema fue que sabemos que la sociedad egipcia y los misterios nunca fueron de como sugirió Krata-Ropia. El libro fue una fantasía masónica del siglo XVIII enormemente influyente. Si bien el libro fue olvidado, sus enseñanzas permanecen en las órdenes en las que influyó. Las órdenes ocultas formales todavía existen, particularmente en los Estados Unidos, pero las de Europa han sufrido mucho simplemente porque la premisa en la que se fundaron, la capacidad de impartir información secreta y sabiduría parece haberse desvanecido debido a la creencia errónea que pueda encontrar toda la información oculta en Google. Esto es desafortunado porque una orden oculta llevaría a un estudiante a través de un proceso paso a paso a través de la información y al mismo tiempo haría magia sobre ellos para que pudieran tomar la carga de los niveles de información. La experiencia mágica no es la adquisición de información. El mago de Internet moderno carece de esa comprensión ni, a menudo, piensa que puede hacer magia a un nivel que es imposible para un principiante porque se ha vuelto accesible. Es un poco como decir que puedo ser neurocirujano porque he leído algunos libros al respecto. Pero el entrenamiento mágico es una revelación lenta en la que vas mejorando cada vez más hasta que lo dominas. Tienes unos pocos años de ser útil y entrenas a alguien más y luego mueres habiendo avanzado un paso en el camino. Estas 7 etapas son 1. Una comprensión intelectual básica de los conceptos. 2. Practicar los conceptos básicos. 3. Obtener y trabajar con su guía o contacto espiritual. 4. Obtener y trabajar con su yo divino. 5. Desarrollar técnicas espirituales por sí mismo. 6. Trabajar por el bien de la humanidad o de su comunidad. 7. Prepararse para encontrarse con el infinito. Para que esto funcione, necesita un maestro humano, a menudo varios. Esta es otra parte de la tradición que ha sufrido por el hecho de que en los siglos XIX y XX los maestros esotéricos se presentaban como dioses y, por lo tanto, sus palabras estaban grabadas en piedra. Entonces, si Dion Fortune o Aleister Crowley tenían una idea tonta sobre la naturaleza de la realidad, se esperaba que sus estudiantes la creyeran. Un estudiante que dependía del conocimiento intelectual que su maestro le impartiera no iba a recibir mucha otra información. Así que lo creía completamente. Y si lee algunas de las formas en que Crowley trató a Victor Nuremberg, verá cuán peligrosa era esta situación. Esta deificación de los maestros esotéricos en ese periodo continúa incluso hoy. Escribí una biografía llamada King of Water sobre uno de los fundadores de la Golden Dawn, Samuel Mathers. En el libro, no dije exactamente que estuviera tan loco como una caja de ranas, pero sí insinué que era un autócrata vago, excéntrico, con inclinaciones de derecha y que tenía amigos proto-nazis. Un grupo esotérico de Golden Dawn que afirmaba defender de Mathers lanzó una enorme campaña pública contra el libro,
exigiendo que fuera quemado porque no mostraba a Matters como al Mesías oculto que lo veían. Pero esta creación de personalidades ocultistas se ha vuelto increíblemente difícil de lograr desde que llegó Internet. De hecho, pocos ocultistas modernos con conexión a Internet ven a sus maestros como dioses. Un maestro de ocultismo que escribe un libro o forma un grupo se encontrará con seguidores y personas que harán de esto el trabajo de su vida y los acosarán por la más mínima ofensa percibida. La moderna Golden Dawn, que comenzó en 1979, fue destruida como un movimiento esotérico práctico porque dos personas alfabetizadas en Internet decidieron formar órdenes de Golden Dawn y eliminar toda la competencia. Esto creó la percepción en Internet de que la Golden Dawn es rebelde y los grupos luchan todo el tiempo. Es falso, pero ese es el tipo de percepción que manchará a la Golden Dawn como grupo de trabajo para siempre. Todo esto provocó que los estudiantes fueran hipercríticos con sus profesores. En muchos sentidos, esto es bastante justo. La discriminación es una de las primeras lecciones más importantes en el camino mágico. De hecho, en los primeros días de la historia mágica tendías a quedarte con tu maestro porque, aunque podría haber sido un completo idiota, encontrar un grupo mágico o individuo era casi imposible. Ahora Internet les da a los estudiantes la ilusión de que hay muchos buenos maestros y están compitiendo por los estudiantes. Si un maestro desafía demasiado a un estudiante, y todos los buenos lo hacen, el estudiante simplemente se va. Otro problema es que hay muy poco apoyo financiero para los profesores. Muchos estudiantes están tan preocupados por enamorarse de los abusadores de la confianza que ven con sospecha cualquier pago a un profesor por un curso o taller. En el siglo XX, los profesores solucionaron este problema escribiendo libros. Era posible ganarse la vida en el mercado de libros de ocultismo con muchos libros de ocultismo logrando vender entre 10 y 20.000 copias. Ahora, un escritor de ocultismo es afortunado de vender 4.000. Pueden pasar 2 años para que alguien escriba un libro de ocultismo y, si tiene suerte, ganará 3.000 euros con el ejercicio. Para empeorar las cosas, 3.000 se distribuirán en una década. En la década de 1980, apareció otro método de enseñanza, el taller. Estos también eran una forma de apoyar a los profesores al tiempo que proporcionaban un muy buen método de técnicas de aprendizaje. Sin embargo, estos se secaron por completo porque los estudiantes no querían pagar. Entonces ahora tenemos una situación en la que los maestros capacitan a un número menor de estudiantes a quienes capacitan como un servicio. Muy pocos escriben libros y menos capacitan a personas en talleres. Lamentablemente, esto también significa que las posibilidades de que se descubran otras Diane Fortunes, Samuel Matters o Aleister Crowley son remotas. Te daré un ejemplo. Donald Craig escribió uno de los manuales de formación más influyentes del siglo XXI. Puede que no haya estado de acuerdo con mucho de eso, pero fue influyente. Murió hace 2 años y su esposa ni siquiera podía pagar los gastos del funeral. El líder del Hermetic Golden Dawn, Chick Cicero, fue arrastrado por los tribunales por uno de sus estudiantes que registró el nombre de Golden Dawn e insistía en que él dirigiera la orden. Cuando la mayoría se ha jubilado, él todavía está trabajando para pagar las facturas de la corte porque la mayoría de sus estudiantes no ayudarían. Todas estas actitudes cambiantes significan que las órdenes ocultas también han cambiado. Los grandes grupos públicos como Bota, Amorc, Otto y Golden Dawn siguen ahí, pero ya no son las fuerzas que alguna vez fueron. Han sido reemplazados por grupos mucho más pequeños centrados en las ideas de un maestro. Los buenos son mucho más difíciles de encontrar e incluso más difíciles de conseguir. Esto se debe a que, aunque la información oculta se ha vuelto más fácil, el entrenamiento oculto real es tan difícil como siempre. En el lado positivo, los grupos ocultistas están, sin embargo, mucho mejor conectados. Un grupo como el mío está conectado a muchos otros grupos y hablamos a menudo con otros líderes ocultistas. Se comparte información, formación y técnicas. De repente, como profesor, puedo pedir ayuda a otro profesor si no sé la respuesta a la pregunta de un alumno. A diferencia de muchos profesores de ocultismo del siglo XIX, no tengo que fingir que lo sé todo.
Tampoco tengo el problema de tener que detener mi propio camino espiritual porque enseño. Puedo seguir aprendiendo y desarrollando mi sistema. Entonces, ¿dónde deja esto la magia en el siglo XXI? La verdad es que está enteramente en manos de los estudiantes. Es necesario que haya algunos cambios. Primero, necesitamos encontrar la religión en la magia nuevamente. Necesitamos entender mejor qué es la magia y finalmente necesitamos apoyar a aquellos que tienen las habilidades para enseñar, instruir y escribir mejor. Entonces, en lugar del debilitado sabor de nueva era de la magia, podemos crear magia con una ventaja que fusiona los datos históricos y de otro tipo que hemos encontrado en el siglo XXI sobre la magia del pasado, y desarrollar un sistema de magia espiritual que ayude a la humanidad a desarrollarse. Traducido por H. Villavicencio.